Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Géminis. Escuchadla si tenéis a Géminis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia existe, es muy real y nos ayuda a alcanzarlo más rápidamente. Comienzo vuestra lectura, Géminis, con 3 barajas, el tarot desde las estrellas, para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana ya de febrero y próximos 3 meses. Y si estás preocupado por algo material, economía, finanzas, viajes, las cartas y mi oráculo también nos lo van a decir. Con mi baraja de mensajes, 110 cartas, toda una declaración de amor de tu persona, de lo que no te dijo, si es que no se despidió de ti, Géminis, y qué querría decirte en este momento. Es muy aclaratoria y os va a sorprender una vez que vosotros podáis comprobarlo y estéis frente a frente con la persona que amáis. Y comenzaremos con nuestro oráculo de amor, de almas y llamas gemelas sintiendo amor en presente. 127 cartas basadas en el tarot, con toda la información para saber qué es lo que siente esa persona por ti y qué va a ocurrir. Y sobre todo, qué vais a hacer para estar en unión. Por eso hay tantísimos consejos, mensajes, portales, números maestros que vuestros guías os indican cómo llegar a vuestro destino, con la persona que amáis, el trabajo que deseéis realizar, la riqueza, abundancia que queréis en vuestra vida. El tarot es una iluminación y siempre nos dice que podemos conseguirlo a pesar de que haya serias dificultades. Siempre salimos de la oscuridad porque hay luz. Géminis, os recuerdo siempre que las lecturas debéis adaptarlas a vuestra situación y siempre son atemporales. Géminis, vuestras iniciales en el amor esta semana. ¿Quién está pensando en ti? Géminis en el amor. Géminis. Y estas son para vosotros, amigos. La C, nuestra casa juntos, desde los inicios. La U, Y, tú y yo juntos. Mi dedo y el tuyo entrelazados con anillos. Y la H, como si fuera un divino masculino, un hombre, aunque sea una mujer, tiene esta energía. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y vuestro número de la semana, Géminis, en el amor y que vuestros guías os quieren dar, puede ser esa secuencia que tanto veis en vuestro reloj o en el móvil, un número favorito que esté contenido en la fecha de vuestro nacimiento. Géminis en el amor. Géminis en el amor. Géminis, este número esta semana para Géminis es amigos míos, el número 0. El 0 corresponde al infinito, a Dios, y está presente en el arcano mayor número 0, que es el loco, Acuario, Urano con nuevos tiempos, Géminis. Y al óvalo final de la carta del mundo, arcano mayor número 21 con Capricornio. Hay alguien con quien vas a comenzar una historia de amor que puede que conozcas, otros van a ser nuevos amores con este número 0. Entre tú y yo, amor, como esta carta del Papa, estamos destinados entre las estrellas y a estar en la tierra juntos. Y nunca acabará este ciclo infinito entre nosotros dos. Lanzaos en movimiento y no tengáis miedo a explorar y a sentir en esta vida con este número 0. Amigos, gracias a todos de corazón por estar en nuestro canal. Suscribíos, activad la campanita, dejadme todos los comentarios que deseéis, poned un like para que este mensaje llegue a más personas. Mi fin y propósitos en este mundo es hacer este trabajo que para mí es mi pasión, dar luz. Y yo también he tenido momentos y etapas duras en mi vida y he podido salir de ahí, amigos míos. He encontrado el amor. También he tenido momentos en que los que me he encontrado como un 3 de espadas. Pero amigos, todo podemos superarlo y tener una vida feliz. El amor también regresa. Comenzamos, Géminis, sabiendo que mi ascendente es Géminis y siento como vosotros. Voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Géminis, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Comienzo preguntando para Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de febrero? Falta poco para San Valentín y próximos 3 meses para Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor
en esta semana de febrero y próximos 3 meses. ¿Quién está pensando en ti? Puede ser un alma, llama gemela, Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses, Géminis? ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses, Géminis? ¿Quién está? Veamos, amigos, sorpresa para mí, no la he visto. Encuentro, Géminis. Vas a conocer a alguien o ya conoces a esta persona desde hace tiempo, pero aquel primer encuentro, la primera vez que os visteis en una cámara, en un chat, en persona, que te invitó a salir, que almorzasteis, que te llevó a cenar o que fuisteis a un parque, a un cine, recuerda muy bien esos instantes y sobre todo cuando se despidió de ti, porque pensó mucho durante los días siguientes y las noches. He conocido a un hombre o a una mujer maravillosa, me encantan tus ojos, amor mío, me reflejo en ti, siento que eres especial aunque no pueda comprender todavía que es un alma, llama gemela, pero contigo quiero estar el resto de mi vida. Una persona que ha podido tener también conflictos internos para expresar sus emociones con esta carta de encuentro, que es la que yo hice y es la primera, la que marca vuestra historia de amor. Vais a encontraros con esta persona tan especial después de mucho tiempo y otros, ya sé que hablo para muchos, será vuestra primera vez con esta persona que os encandilará y enamorará. Y él o ella también lo harán como cuando lo conocisteis. Va a ser un flechazo entre vosotros dos. Amigos, la carta de encuentro abre vuestra lectura. Hermosísima. Una pareja que sí está unida, que se abraza, se está tocando la cabeza porque los dos quieren protegerse y se entienden sin necesidad de mediar ni una palabra. Hay una conexión mental donde los dos os sentís y muchas veces podéis decir lo que está pensando el otro. Géminis, sois los gemelos y esa carta con 2. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses para Géminis? ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses, Géminis? ¿Qué le depara a Géminis en el amor? Géminis, veamos, cazador, estáis corriendo. Algunos de vosotros, como esta chica, en busca de este amor, de la persona que amáis, de lo que vosotros sentís como esta conexión especial. Quiero que os detengáis, porque no debéis de ir detrás de una persona o convenciéndola de que es vuestra alma, llama gemela, que os entendéis muy bien y que sois felices juntos, porque es él, tu divino masculino o la persona que tú amas, la que irá despertando por sí solo y se acercará a ti. No quiero que sintáis impaciencia ni seáis como esta chica. El amor se encuentra y muy de frente como la primera carta. Cazador, pensáis mucho todavía en esta persona. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses? Géminis, mirad que ha sucedido, una cae casi directamente en la vela. Voy a sacar esta primero. La carta de matrimonio, amigos míos, el Papa Tauro tenía una pareja encabezando vuestra lectura, que se conoció, se amó, se enamoró, esos flechazos, esos sentimientos y hormigueos y escalofríos que sentisteis y que durante toda la semana, meses, habéis pensado tanto en él o en ella. Tengo la carta del Papa Tauro, presente con la tierra para firmar mi compromiso contigo. No es necesario que salgas corriendo ni huyas, porque tu persona, Géminis, si es tu alma llama gemela, por sí sola va a despertar con este guía espiritual que es el Papa. Yo recibo mensajes desde los cielos a través de otras personas que me están alumbrando, o mis sueños, mi intuición, y algo me está empujando hacia ti. El amor, este universo, quiero disfrutar contigo de los fuegos artificiales, besarte, que nos abracemos como esa primera vez y ya sin miedo ante el mundo con la carta del Papa. Algunos habéis estado con esta persona en una relación muy forjada, como un matrimonio, otros os separasteis y yo sentía, aun solo teniendo una carta, que esta persona ha tenido que poner mucho de su parte para confrontar sus propios sentimientos y abordar lo que deseaba contigo, con la carta del cazador. El Papa Tauro, un compromiso muy serio, amigos míos. Colocaré Tauro, que es vuestro primer signo de la tirada. Y esta carta de aquí, divino masculino. Amigos míos, ¿veis lo que ha sucedido? Te estoy buscando. Tú estás corriendo en una dirección, Géminis, y él, que yo ya percibía con esa H, que estaba presente en el mundo material,
amor mío, si yo estoy mirando hacia lo que nosotros dos hemos sido y me encantaría que formalizásemos nuestra relación, que solo tú pudieses alcanzar y estar conmigo hasta que los dos pudiésemos envejecer. Estoy también en la tierra trabajando muchísimo, una persona que como a tu divino masculino le importa el dinero y los éxitos. Tú estás, Géminis, durante más tiempo como una divina femenina en el agua, soñando, despierta, imaginando vestidos de novia, cuánto querrías estar con esta persona, abrazarlo, sentirlo, ayudarlo y que también hiciese lo mismo contigo. Te estoy buscando, no desesperes, tú me atraes como mi verdadera emperatriz, como nadie más, porque este divino masculino es un emperador. Soy Aries, mucho fuego y estabilidad con la carta del Papa. Amigos, esta persona que puede estar trabajando muchísimo, que es muy pragmática, racional, que ha tenido debates internos para entender qué sucedía entre vosotros dos. Aries en la carta del divino masculino. Una proposición muy seria con la del Papa. Y una carta más para Géminis. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses? Una carta, llego con noticias, tú eres mi clave, mi inspiración, mi musa, mi sensualidad más latente en mi corazón con el 8 de bastos, que soy Sagitario. Tú me enciendes. Todas las ideas que yo tengo también provienen de ti, como almas o llamas gemelas. 8 de bastos. Y vamos a ver qué tenemos en la base de la baraja, amigos. Cosechar, una carta magnífica porque me habla de rendimientos y frutos económicos. Soy el 7 de pentáculos, soy Tauro y vais a recoger mucha prosperidad de lo que vosotros habéis hecho, puede ser a través de vuestra pasión, trabajos, que tengáis empresas, frutos muy materiales, beneficios económicos y también estoy sintiendo con la carta del emperador, el Papa y el 8 de bastos que tenéis una serie de ideas que algunas todavía no se han materializado y que son del mundo material. Quiero que lo hagáis, Géminis, porque van a dar buenos resultados con estas cartas y alguien más os va a ayudar, no solamente vuestro divino masculino, sino personas en las que confiáis, un papá, una mamá, alguien que os pueda aportar hasta dinero. Con esta carta de cosechar, 7 de pentáculos. Y de nuevo Tauro, 2 de pentáculos, la carta de invisible, amigos míos. Así os sentisteis. Desorientación. 2 de pentáculos, Capricornio. Una persona que ha podido separarse con esta carta, que ha tenido un divorcio complicado, que no sabía lo que quería en su vida cuando te encontró. Sentía esos conflictos sin tener el 2 de pentáculos. Vais a confiar en el universo porque en esta carta hay una enorme lemniscata y muchas veces nosotros corremos, queremos cazar a una persona, al amor, y metemos las manos dentro de las estrellas, de los planetas, y eso no es factible, amigos míos. Nos dice esta carta que confiemos en lo que nos llegará por destino y que no todo lo podemos controlar, igual que estos rápidos que hay en estas cascadas. Una persona, Géminis, que no cumplió todo lo que te prometió cuando te conoció, a pesar de quererte con esta carta. Ha estado muy confundido. He sido invisible, he sido egoísta, te he bloqueado, tú has podido hacerlo porque tratabas de sanar y continuar con tu vida. No quiero que seas invisible para mí, de hecho no lo eres, porque tengo esta carta de primer encuentro y divino masculino, he cometido errores, no he podido hablarte ni expresarte mis sentimientos. Si ha habido falta de comunicación, silencios, ghosting o bloqueos entre vosotros dos, como en esta carta en redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, quiero que los derribéis. Y muchos de ellos siento con estas cartas que son mentales, amigos, mucho más que solamente bloquear en el teléfono. Es una X y los bloqueos también se levantan. Lo hará esta persona porque sí sabe que se ha equivocado. El 2 de pentáculos, Capricornio y este 8 de bastos, tanta inspiración divina, creativa, sensual, por lo que yo siento por ti. Quiero hablarte a través de mensajes, pueden ser emails, unas llamadas, que te escriba un mensaje rápido a través de este 8 de bastos. Continuad con esos proyectos que se van a materializar con estas cartas que son muy inspiradoras y creadoras. Algunas queréis escribir un libro, otras estáis haciendo memorias, teniendo diarios, haciendo dibujos en vuestra casa, decorando. Es un trabajo muy artístico o para otros serán negocios. Géminis, continúa
porque llegan estas recompensas con Tauro y esos limones que, si los habéis soñado o habéis visto muchos, son la riqueza del sol, muy dorados para vosotros, y tu persona va a tener contigo comunicación, ya la está teniendo de una forma telepática, sensual, llega hasta tus oídos y hasta tu mente con esta carta. Confía en la intuición, que son los bastos. 8 de bastos, noticias y comunicaciones rápidas y abriéndose los bloqueos con esa carta de invisible. Con mi baraja de mensajes vamos a saber qué más quiere decirnos esta persona, palabra por palabra. Géminis. ¿Qué quiere decirle esta persona, Géminis, desde su corazón y qué no te dijo? Si hubo bloqueos, Géminis. Primera carta, ternura. Quiero abrazarte, como la carta del matrimonio. Géminis. ¿Qué quiere decirle esta persona, Géminis, desde su corazón y qué no te dijo? Géminis, ¿qué quiere deciros esta persona? ¿Qué te ocultó, Géminis? ¿Qué quiere decirle? Hastío. Su vida se ha sentido así desde que tú no estás. Cuando te conocí me perdí. No pude cumplir todo lo que yo quería contigo. He conocido a más personas, hombres, mujeres, he tenido relaciones, me he ido de viaje, he pensado en mí mismo, a veces hasta egoístamente, y me siento así, muy vacío. No tiene esta persona el amor que estaba buscando. Y en la base de la baraja, Yin y Yang. No puedo dormir sin ti. 9 de espadas, Géminis. No puedo dormir pensando en ti. Te confieso que he llorado muchas veces mientras recordaba cuando me decías que me querías y cuando te abandoné. Ha habido personas que habéis sufrido mucha tristeza y llanto, no solo por esta carta, sino porque vuestra persona os dejó dudas. Todavía tengo posibilidades contigo. Me muero por confesarte mi amor en secreto. Te siento y te pienso muchísimo. Yin y Yang, tú eres mi balance, mi fuerza desmedida. Soy como un guerrero desnudo frente a ti, como ese divino masculino. Es una persona muy fuerte, estable, que puede tener dinero, un gran estatus, una profesión, una carrera. Sin embargo, está mostrando esa cara frente al mundo de mucha rigidez, de no hablar de sus intimidades o de lo que representasteis vosotros para él o para ella. Cuando estás solo y mentalmente sí que lo sabe. Hastío. Mis relaciones se sienten vacías y sin pasión. El miedo y la falsa seguridad en la que vivo no me dejan avanzar hacia ti. Tiene que cortar esta persona muchos patrones y encontrarse a sí mismo, y lo está consiguiendo con esos 8 bastos y con la carta de cosechar divino masculino. Ternura. Necesito un abrazo tuyo en estos momentos. Es muy sentimental, aunque no lo parece. Demasiado racional tu persona. Lo analiza todo desde la lógica, amigos míos. Y con el tarot vamos a saber algo más, Géminis. Puede ser un consejo. ¿Qué más nos quiere decir tu persona? Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses para Géminis? ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses? ¿Qué más siente esta persona por ti? Géminis, una carta acaba de saltar y veamos cuál es. El loco, amigos míos. ¿Veis lo que sucede? Número 0, estoy pensando en ti, estás justo dentro de mi corazón y en mi chakra del tercer ojo. Amigos míos, definitivamente esta persona te está mirando muy de cerca. Algunos será en redes sociales. Mirad esos ojos tan claros y abiertos para ti. En la base de la baraja, vamos a ver, amigos. Los amantes en la base de la baraja y caballero de copas. Quiero venir con regalos, declaraciones, llega el día de San Valentín. El loco. Número 0. Amigos, lo que sucede en cada lectura, como podéis ver, yo soy el 0, Acuario, Urano, voy a llegar con nuevos tiempos y tengo una energía muy creciente, devoradora, que está en mí como esos 8 bastos. Necesito alcanzarte ya, estar contigo y quiero tocarte, empezar aventuras contigo, tener una relación que iremos forjando y consolidando con este caballero de copas y la carta de los amantes. Tengo que dejar situaciones, personas atrás porque tengo un número 6 con los enamorados que sois vosotros, Géminis. Me muero por estar contigo. Me estoy acariciando mis labios, sacando mis dientes que están muy afilados porque te miro fijamente, amor mío. Tú sientes que yo lo estoy haciendo a través de este chakra del tercer ojo y hay películas. Enciendo mi televisión porque hay canciones, pueden ser programas que los dos hayamos compartido juntos o los hayamos visto juntos en nuestra casa. Voy a lanzarme a esta espiral eterna como un grandioso infinito
para ti y por ti. Como un niño, como un adolescente, con esa energía, con tanta vitalidad para empezar una relación, Géminis, con el loco. Mirad cómo está esta persona, este número 0, que yo ya se avecinaba lo que iba a suceder. La carta de encuentro como si fuera un 0 también, porque fue la primera carta que yo hice. El loco. Aquí fijamente tu persona está. Mirad, amigos, lo que hay. Es como si se abriese una puerta y nosotros pudiésemos entrar dentro de un mundo desconocido. ¿Os gustan las películas o pueden ser series de misterio? O esta persona lo sabe. Habéis compartido mucho entre vosotros dos viendo imágenes. El loco, Acuario. Vais a dar saltos hacia un futuro y una relación. Los amantes y el caballero de copas. Amigos míos, maravillosas cartas para vosotros. Número 6, arcano mayor, Géminis, el aire. El arcángel San Rafael se hace presente en esta carta de los amantes. Yo guardo contigo, amor, un gran cinturón que lo he colocado sobre nuestros cuellos y puedo escuchar tu corazón, tus latidos intensamente, también tus pensamientos, porque tengo mis oídos muy pegados a los tuyos y mi cabeza, nuestras arterias, venas, la aorta, están bombeando sangre entre tu corazón y el mío. Yo no pertenezco a nadie más que no seas solo tú. Tú eres mía y yo también. No solo me enciendes con el fuego de la pasión que existe en esta carta de los enamorados, sino que encierras dentro de mí todo el amor que yo sentí ese primer día, cuando te conocí y me enamoré. Soy tu caballero de copas, soy Piscis. Guardo todo el amor dentro de mi propia casa. Estoy armándome, amor, pero no te asustes, porque todas mis herramientas contienen mucho amor, declaraciones, sentimientos, plantas que están creciendo en estas copas que son nuestras, y tengo llaves que van a abrir estas copas, que van a ser la puerta de nuestra casa. Una puerta que se sitúa en la carta del loco, amigos. ¿Veis lo que hay aquí? Copas con cerraduras, y aquí existe una puerta que vais a abrir con esta persona. Este nuevo comienzo, lo que no pudisteis tener antes, va a ser ahora muy fresco y vital. Una persona, Géminis, que va a crecer junto a ti, no solamente durante 3, 5 años, sino el resto de vuestra vida, porque yo estoy viendo plantas que crecen muchísimo, con muchas ramas y brotes, y estos no solamente son de hojas, sino de ojos, de un tercer ojo, donde vosotros dos os estáis comunicando, como hace el caballero de copas, que tiene poderes psíquicos. Lo hago a través de la mente, de los sueños, te imagino, te mando frases, mensajes muy cortos para que tú sepas que te echo de menos y que te quiero, y estoy abriendo lentamente mis labios, como en estas dos cartas, para empezar a hablarte. Y va a ser pronto, amigos. Viene con una declaración, con esta carta tan hermosa, compartiendo los dos, ¿veis? El hermoso corazón que está sobre vuestros cuerpos, haciendo latir esta sangre una y otra vez y dando vida a nuestro amor y a nuestro hogar juntos. Imaginad todos los recuerdos que tiene la persona que vosotros amáis o que vais a conocer, como este caballero de copas, en su casa. Espejos, recuerdos, fotografías, hay álbumes, todo está colgado, porque tiene la necesidad, como ese 9 de espadas, de salir también de su oscuridad, de la luna que he reflejado en esta carta, para estar contigo y que tú le aportes luz y que salgáis los dos del hastío de lo que es la vida, de lo que puede suponer no estar con el amor con quien nosotros sentimos o nos complementamos. Maravillosas cartas, se está anudando entre vosotros este corazón que es hasta rojo, con muchas estrellitas, amigos, y va a haber esta declaración que para algunos llegará con el rojo y que se sitúa en las dos en un 14 de febrero. Para algunos sucederá con penetración, compatibilidad, sinceridad, lealtad, mucha pasión, entendimiento, con estas dos maravillosas cartas, Caballero de Copas y los amantes. Confiad en vuestro arcángel San Rafael, que se hace presente en esta carta, bendiciendo las uniones matrimoniales, como en el Papa Tauro, también aquellos que os amáis, y yo hago las lecturas para los que se aman. Bien, Géminis, quiero que me digáis en la lectura cuál es esta historia de amor, qué esperáis de esta persona y recibir con este caballero de copas que se acerca muy valientemente porque piensa que tú
Eres la persona más bella que ha podido conocer. Ni siquiera se ve tan bello él como ese divino masculino. Eres tú. Y te siente como una mujer u hombre joven o que tienes ese aspecto vital con la carta del loco. Abramos todas las puertas de esta tierra y descubramos el mundo juntos. Es hora de salir hacia él. Hermosísima, Géminis, quiero que me digáis en comentarios cuál es esta historia y si estáis viendo algún número, si ese 0 aparece como secuencia, podéis ver el 04 o el 07 o el 1010 o el 1111. Quiero que pongáis un like a esta lectura, que es hermosísima, y que llegue este mensaje a más personas y que podáis comprender, que veáis las lecturas más de una vez, porque hay tanta simbología. Mirad cómo están estas copas brotando con tantas plantas. Tendréis plantas, algunos en vuestro jardín, otros en los balcones, alguna decorando en vuestra casa, y os gusta el espacio exterior y la naturaleza, porque la carta de los amantes también está en un jardín del Edén. Una persona con intensidad sensual, Géminis, también por ti. Pues bien, voy a poner aquí Géminis, en esta carta de los amantes ya lo he puesto, y el caballero de copas, que es Piscis. ¿Cuánto pienso en ti? ¿Ves mi mirada a tu alrededor, Géminis? Mirad cómo está esta persona, pensando, meditando, haciendo una serie de cálculos, como es emperador o la carta del Papa, para comunicarse contigo. Voy a estar, no creas que estoy despegado de ti con esta carta de los amantes. Nos situamos los dos en el mismo lado y nos sentimos, aun a pesar de tantas veces no vernos. Porque aunque estéis en una relación de pareja, Géminis, tu persona y tú, podéis sentir lo que siente el otro. Aunque estéis en un trabajo, caminando en la calle, recibís o le podéis decir en un WhatsApp o a través de una llamada: acabo de sentir que tú quieres ver esta serie de televisión o que te gusta esta canción. Compartís mucho vosotros dos. Pues bien, hasta aquí llego con vuestra lectura. Os escucharé en los comentarios y me encantaría que me dijeseis todo lo que habéis vivido y qué esperáis del mundo. Seguid cosechando, Géminis, que llegan las moneditas, este 7 de pentáculos para vosotros, y quiero que vuestras realizaciones, pasiones se pongan al servicio del mundo, porque cuando amamos lo que hacemos, entonces obtenemos frutos. Gracias a todos por estar aquí. Poned el like, suscribíos y dejadme todo lo que queráis. Nos veremos, Géminis, en la siguiente lectura, y voy a grabar lecturas generales, cartas intuitivas de amor de vuestra persona y mucho más. Gracias a todos de corazón y nos vemos en la siguiente.